Hola, ¿qué tal están? Comentarios sobre la amnistía en España. En este vídeo voy a realizar algunas consideraciones o reflexiones sobre lo que yo pienso acerca de la amnistía actualmente en estos momentos, en función de la investidura de Pedro Sánchez. Y lo primero que quiero decir es que no me parece un procedimiento adecuado para conseguir el apoyo de las fuerzas independentistas, como es, Esquerra Republicana de Cataluña, que ya ha habido un acuerdo para la investidura, o como es el caso de Junts, por ejemplo. Especialmente porque los delitos cometidos por el independentismo durante el proceso pues han sido juzgados por los tribunales, por el tribunal correspondiente, de una forma totalmente coherente y racional, aplicando las leyes vigentes y además con todas las garantías procesales imaginables o pensables y que están recogidas en el ordenamiento jurídico español. Además ha sido un juicio que ha sido transmitido para todo el mundo de una forma abierta y con total transparencia, y se han impuesto unas penas por los delitos que a mí me parecen ajustadas totalmente a derecho y proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, de sedición, etcétera. En ese sentido, no me parece justo que, por ejemplo, se intente aceptar o se considere que hay que aceptar las condiciones de Puigdemont y de otros líderes independentistas para poder llegar al poder, para poder mantenerse en el poder. Me parece que es excesivo, pero bueno, es mi opinión nada más. En cualquier caso, también la amnistía habrá que analizar si luego realmente esa proposición de ley de la amnistía al final pues es aceptada por el Tribunal Constitucional, porque puede haber recursos hacia el Tribunal Constitucional señalando la posible inconstitucionalidad de la ley de amnistía de Pedro Sánchez. En ese sentido, habrá que estar muy atentos a lo que dice la justicia. De hecho, hay que distinguir entre indulto y amnistía. Amnistía supone como una especie de perdón de naturaleza colectiva y se ordena pues porque se considera necesario para el orden político de un país por razones extraordinarias. Y bueno, luego está el indulto, que supone un perdón total o parcial de una pena a título individual y la persona no pierde la condición de condenado. En ese sentido, la amnistía también puede considerarse como una medida de gracia de forma colectiva y también hay que señalar que ya ha habido algún movimiento en el sector conservador del Poder Judicial que ha pedido un pleno para pronunciarse sobre la amnistía. Realmente 8 de los 10 vocales del bloque conservador pues han declarado que la amnistía es algo que supone para ellos una degradación del Estado de Derecho y un intento de manipulación política a expensas del interés nacional. También hay jueces del Poder Judicial progresistas que consideran que esto no es así. En cualquier caso hay división de opiniones y realmente también hay que decir que no todos los vocales del bloque conservador, ya que fueron 8 de 10, han planteado esta crítica feroz al gobierno por la amnistía. Hay dos que no. De todas maneras, también hay que decir que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, defiende la amnistía por el interés de España y en defensa de la convivencia. Lo que sucede es que parece que se crea un mal precedente, porque cuando hay delitos graves de tipo político, parece que ya necesariamente hay que perdonarlos porque si no luego se va a tener diríamos unas consecuencias políticas para mantenerse en el poder o para aspirar al poder, y eso puede crear un precedente que puede ser peligroso porque ante cualquier delito grave de tipo político pues puede haber el recurso a la amnistía como una solución a ese tipo de problemáticas. Y eso pues no me parece lo más justo ni lo más adecuado en un régimen democrático. En ese sentido, la propuesta de amnistía, ya planteada por Pedro Sánchez, ha sido tramitada como una proposición de ley en lugar de un proyecto del Gobierno, y de esta manera se aceleran los trámites legislativos. Otra cosa que también habría que conocer era los detalles de esta proposición de ley de la amnistía y que fueran explicitados públicamente. Pero esto, que yo sepa, no se ha hecho, o por lo menos no se conoce suficientemente a nivel popular. Por lo tanto, ha habido distintas manifestaciones por las calles de España, de Madrid principalmente, y bueno, en realidad de distintas partes de España, del territorio nacional, en contra de la amnistía, porque desde una perspectiva, diríamos, directa de lo que es el problema, todo el mundo entiende lo que significa. No hace falta dar muchas más explicaciones. De hecho,
ex líderes políticos y líderes políticos actuales también se han manifestado al respecto. Por ejemplo, Felipe González pide o ha pedido consultar a los españoles sobre la amnistía para el independentismo catalán, para los partidos independentistas y para los miembros de los partidos independentistas que han participado en este proceso de sedición o de rebelión que tuvo unas consecuencias graves o muy graves, se podría decir. También un destacado líder o varón socialista, como es García Page, pues ha dicho que a la amnistía se le podría llamar necesidad, con lo que la crítica aparece ya muy clara y muy evidente. Por otra parte, también es verdad que ha habido distintas amnistías en España a lo largo de la historia. Diríamos que la más conocida, la más famosa es la Ley de Amnistía del año 1977, que intentaba pues, hacer borrón y cuenta nueva en la transición del franquismo a la democracia. Eso sí, pues ha habido luego problemas para juzgar actos políticos negativos o situaciones políticas negativas del anterior régimen precisamente por causa de esta ley de amnistía del año 77, de 1977. De hecho, en la actualidad, la amnistía, hay que decirlo claramente, no está contemplada en la Constitución, aunque, según algunos juristas, sí se puede encajar en la misma y, por supuesto, hay distintos planteamientos. Hay juristas que se han declarado a favor de la amnistía y otros en contra también de la misma, alegando que es una medida inconstitucional. En este sentido, podría crear un problema añadido si luego el Tribunal Constitucional, ante un recurso que se presente ante él, o si actúa de oficio, depende un poco de la situación, que pueda considerar que hay partes de la amnistía o la amnistía en total que no es constitucional y en ese caso habría que derogarla, o derogarla totalmente o derogarla parcialmente, posiblemente, o tal vez. En ese sentido, también hay que decir que hubiera sido quizás una medida probablemente mejor la del indulto a determinadas figuras políticas, no a todas, de los partidos independentistas, porque la figura del indulto ha sido muy utilizada por los distintos gobiernos en España, porque se ha usado masivamente en los diferentes gobiernos respecto a miles y miles de personas. De hecho, se usó en tiempos de Felipe González, por el propio Felipe González, por Zapatero, por Aznar, por Rajoy, y ha habido pues, más de 5.000 indultos a lo largo de esos periodos de gobierno de estos distintos expresidentes que he nombrado. En ese sentido, quizás indultar a algunos políticos independentistas hasta cierto punto, pues hubiera sido una medida que mejor, aunque en parte ya se ha hecho, porque se han reducido las penas de cárcel en muchos casos, etcétera. Y en fin, en ese sentido también las instituciones catalanas han tenido su parte en el trabajo este de indultar y su responsabilidad también. Y supuestamente se ha hecho todo de acuerdo con la ley. Eso no lo niego. Pero realmente lo ideal hubiera sido que se hubiera negociado la investidura por parte de Pedro Sánchez con todos los partidos, de forma abierta, pero sin condiciones previas, como es la amnistía. Porque también es verdad que hay que recordar que también los partidos independentistas pues ya pedían en su hoja de ruta como unas condiciones exigibles totalmente, por ejemplo, el referéndum de autodeterminación, que está considerado ilegal por la Constitución, que no se admite dentro del orden constitucional de ninguna manera, y parece que en ese sentido era como un órdago lo grande y al final parece que ese tema del referéndum ha quedado como un tercer plano y que ahora ya no se habla mucho de él, solamente se habla de la amnistía. Quizás la estrategia política de los partidos independentistas es o fue precisamente intentar conseguir lo máximo, que sería el referéndum por la independencia y además la amnistía, y al ver que el referéndum, que no había forma humana de encajarlo para que fuera aceptado por el Partido Socialista Obrero Español, pues se optó por conseguir una ley de amnistía suficientemente adecuada para ellos, para, diríamos, dar su visto bueno al gobierno de Pedro Sánchez o dar el voto afirmativo. En ese sentido, pues el proceso de negociación pues ha durado en principio menos de lo que era de suponer y al principio, pues hace unas semanas o unos meses, pues parecía que el problema de la investidura iba a ser mayor de lo que parece ser que ha sido, porque se considera que igual en unos días ya se cierra el acuerdo también con Junts, quizás en un día o dos o tres aproximadamente, tal vez. En ese sentido, todo esto indica
que la amnistía para ellos es ya muy valiosa porque es un paso adelante muy grande para luego intentar conseguir también el referéndum de autodeterminación o de independencia, algo que tampoco está contemplado en la Constitución. En ese sentido, pues hay muchos interrogantes todavía abiertos y insisto, lo más importante es que el Tribunal Constitucional avale esta amnistía, si es que puede ser avalada, de acuerdo con lo que dice el texto constitucional. Si es así, podría incluso hasta aceptarse. Si no lo es, pues no podría aceptarse y tendría que ser derogada esta amnistía. Muchas gracias a todos por su atención y saludos a todos.